Hey, David Diamante here in Cancun, just saying big shout out to House of Boxing. Thank you, David. Chakal de House Boxing, David Medalluta Jiménez, nuevo campeón mundial interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Que Dios lo bendiga, gracias por el apoyo y siempre positivo. Hola amigos, ¿cómo están? José Benavides Sr., un saludo para House of Boxing. Échenle ganas. House of Boxing, la Casa del Boxeo. Les saluda Bernardo Zuna. Ayer nos vemos en San Diego. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos a otro episodio más de House of Boxing, la Casa del Boxeo. Los saluda su host, el Chakal, para traerles un episodio más. Aquí estamos, amigos, así es. ShuShu Carrington de Brooklyn al Mundo en el golpe que cambió su destino. Vamos a tener ahorita al gran ShuShu Carrington, promesa de las 126 libras de Top Rank. Y bueno, espero les haya gustado el programa pasado con Michael Montero. Creo que fue un bonito programa, una colaboración, y esperemos que sea un programa a futuro. Creo que ahí van a poder ver ustedes un poquito más de la historia de Michael Montero. Para los que no lo conocen, él es también bloguero de YouTube y él tiene su canal que se llama The Neutral Corner, la esquina neutral. Y Michael Montero, pues también participa en la revista de Ring Magazine, así es que muchas anécdotas que podemos ahí platicar y que nos puede contar. De hecho, me sorprendió bastante cuando habló acerca de los problemas que tenían precisamente con algunos ejecutivos de Golden Boy Promotion, que les querían ahora sí que imponer, podría ser la palabra, a Ring Magazine que hicieran o siguieran una cierta narrativa, ¿no? Y me da gusto que él haya separado un poco el aspecto de que Oscar de la Hoya no era esa persona. Y lo sabemos porque Oscar de la Hoya tampoco es el que estaba con todos los tejes y manejes de Golden Boy Promotions. Pero sin embargo, sabemos que Oscar de la Hoya pues tenía abajo a sus generales, ¿no? Que son los que se encargaban de manejar la compañía. No vamos a decir nombres, vamos a esperar que después Michael Montero nos cuente bien el chisme, pero obviamente que nos podemos imaginar de algunos. Y pues ahí está. Ahí está un testimonio de alguien que trabaja en la revista, alguien que trabajó en ese tiempo en la revista y que pues de alguna manera defendieron, gracias a Doug Fisher, que era el editor en jefe y pues responsable de la revista, la soberanía y la autonomía de esa revista, ¿no? Que es la Biblia del boxeo. No escuché ningún tipo de comentario así acerca de eso, acerca de él, ¿no? De que ahorita Turquía la Shib estuviera imponiendo nada, así es que va a estar interesante. Ahorita ya me dice aquí ShuShu Carrington que ya está por entrar, así es que con eso dicho, amigos, pues váyanse preparando porque yo creo que esta va a ser una historia también muy bonita y muy especial que vamos a tener aquí con nosotros. ShuShu Carrington, uno de los peleadores más importantes de ahora esta nueva generación de boxeadores, de los pesos pluma, que se le vienen grandes cosas, y pues aquí va a estar con nosotros compartiendo en la Casa del Boxeo. Así es que vamos a ver aquí. Espérame un tantito. Dice que ya se está conectando y todo. Obviamente esta entrevista va a ser un poquito rápida porque pues obviamente lo tenemos aquí por un corto tiempo. Ya lo veo aquí. Está ahí el gran ShuShu Carrington. ShuShu, we will be with you in a second. Let me get everybody ready here. So, people, ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos a otro episodio de House of Boxing, la Casa del Boxeo. Today we have one of the most electrifying young fighters in the game. From Brooklyn, New York, Golden Globes champ, undefeated prospect, and future world champion, ShuShu Carrington is in the house. ShuShu, brother, welcome to the show. How are you, my man? Man, I'm doing good. I'm doing great. I'm really happy that we're able to get this interview going. I've been really busy during this camp, so I apologize for pushing back and all the rescheduling.
But we're finally here. We're finally here. We're gonna have some fun. I really can't wait until July 26th. I'm in super shape. Weight's coming off great. Game plan's coming off great. I feel like at this point right now, I've peaked in my camp, and yeah, we're everything is happening at the right time, and I'm ready. I'm ready to go. No, thank you so much for being here, and don't worry about it. We understand, you know, the tight schedules and all the changes that you guys have, especially when you are in camp. And I mean, we actually appreciate the fact that you're here, but also we appreciate the fact that you put your career first and your camp first as a priority, because that shows how, you know, committed you are into this task. So we really want to make your time here worth it. ShuShu, this is a show that everybody is watching in Mexico, Latin America, so they know that they need to wait a little bit longer to get the subtitles on YouTube, but they're very happy to have you here as well. So ShuShu, really quick, I have something that I always talk when I talk to boxers, and I ask them about this. Let's start at the very beginning. I always said to them, what was, or ¿cuál es el golpe que cambió tu destino? What was that punch that changed your destiny? What inspired you to become a boxer? Man, so when I started, to be honest, it was close around the time when I started boxing. I was always a kid that, you know, never started any trouble in school, nothing like that. But I guess I had the word bully me written on my forehead because kids would try to bully me in school. But what they didn't know is that I had this little hidden rage, right? And to be honest, I didn't really, you know, notice it myself. But I would beat up the bullies that tried to bully me. You know, I'd put hands on them dudes. They'd be like twice my size. And my dad would be like he'd be like really surprised at the fact that, you know, like, because he's never seen a side of me before in the house. So he's like, dang, like, my little ShuShu is, you know, handling himself against these kind of kids. He saw it as an opportunity to put me into boxing. And when I would say about a month in of my training, I had my first sparring session, and I beat the kid up so bad, he never came back to the gym. The thrill that I got from, like, I guess fighting in that controlled space, but still being able to let out, you know, just that rage, or just, you know, but still being controlled. There's something that I noticed that there was a beauty behind, and there was a thrill that I still cannot compare to this day. And I think in that moment, that's when I knew that I wanted to be a boxer for the rest of my life. Okay. I mean, it's interesting because I saw this documentary that they put in ESPN. Obviously, I did my research with you, and I saw that you know, that you always mentioned that your dad is the most peaceful guy. So I thought that you were gonna mention your mom, because when I saw her on the show, she's the one that looks like very tough. So I thought that your mom was gonna be the main character in this story. So interesting. Yeah, nah, bro, nah. listen, you gotta understand. We're from Brownsville, bro. Like in Brownsville, Brooklyn, you gotta know how to fight. You come up fighting. So it's like he would just respected that. Like of course he would have, you know, been fine if, you know, I was just a kid that, you know, just all kind or whatever. But he liked the fact that I could stand up for myself, and he wanted to capitalize on that. But he had no idea that I would be as good as I am today. And but yeah, no, my dad, he respect the alpha energy, man. You know, so he put me in boxing. That's great. So you had a very successful amateur run, right? I have a story here also from the guy that brought you here to the show. Is like my little brother, Hector. And he told me that on the amateurs, they called you the Black Mexican. Tell us the story, because I already know it, but the people from Mexico want to know, who is this Black Mexican? Especially because you're soon probably will gonna start fighting Mexicans, so they want to know that you're one of us. So there's a story behind that, right? When I started boxing, I didn't have, like, you know, matching headgear pieces and whatnot. I fought in a Mexican headgear with an Allen Iverson jersey and basketball shorts. Like, I was coming up, like, I didn't have the money. I couldn't afford it, bro, you know, with all of the nice gear. So do you still have that mask? No, I don't have it. I wish. I mean, listen. That would be a good one. The things that I know nowadays to save, I wish I knew I would to do that back then. But I used to have the Mexican headgear fighting in these national tournaments, and people used to just support me just because they're like, oh,
oh, the Black Mexicans fighting is over there. Come on, let's go over there and watch him. And I'll be beating the kid's ass. And it'd be funny because once I leave, the kids will start speaking Spanish to me. I'm like, oh, nah, I don't speak Spanish. I'm not Mexican. The look of disappointment on their face, it was just, oh, man, it would be so no, I'm sure that they were probably hoping that you were going to talk in Spanish or something, right? Yeah, It's so it was funny. so funny. That's great. They look disappointment like, So you were Golden Gloves champ, but then you made a bold move. You turned pro instead of chasing the Olympics. Tell us what pushed you to make that decision. Well, to be honest, I technically did chase the Olympics. Okay. In 2016, I was the Olympic alternate, and then I wanted to at least get on the team. And on top of that, I knew I wasn't ready to turn pro. I didn't have the mentality like set in yet in terms of like feeling like I was the best. I didn't have the confidence. I didn't have the experience with overseas fighters. I wanted to have complete security in myself before I made that next step. Because when you turn pro, you got to, at least in your mind, feel like you can beat the champions. Like if you're 0-0, when you turn pro, you have to feel like you can beat the champions right now. And that's what I wanted to feel like. And back in 2016, I didn't. So I waited the next 4 years, and then I made sure I made the team, the USA team. And in 2020, the only reason I didn't make the team was because the COVID messed up my qualifications. I wasn't able to fight in a qualifying tournament. Yeah, I wasn't able to fight in a qualifying tournament out in Argentina because COVID-19 was still like really big down there. They canceled the whole tournament, and that happened twice. It happened in 2020, and then it also happened in 2021. So I wasn't able to go, and yeah, so that's why I was like, I'm not gonna waste my time anymore. I was 24 years old. And I was like, it's about that time for me to make that step to go pro. That's great. Let me introduce you here, ShuShu. This is my co-host, Wiki. He was just like finishing some work, but he's here with us. Hey, how you doing, Bruce? Nice to meet you, man. Welcome. I'm doing good. Same here. Sorry, I was a little sidetracked. Somebody came in the middle of my work day, but here we are. Welcome to the House of Boxing. Yeah. Yes, thank you. Appreciate you guys for having me. Absolutely. Thank you. Wiki, do you want to be next? Yeah, or you want me to? Okay. Sure. So, you were talking about the Olympics pro. that you went into the pro ranks, skipped the Olympics. So now you're almost 4 years into your pro boxing career. How do you think you've evolved as a fighter? Man, I think I've really gone like leaps and bounds because the way I used to fight as a pro and the approach and mentality I took, I'm so much more mature now, especially because of, the things I've been through. I think with the guys I've sparred with, like Bernardo Lopez, Robesi Ramirez, Kenny Sims, just a lot of like named fighters that I've like being able to get that experience with them. It helped me a lot in the pros, but then also just my own experiences of knowing how not to get too excited when I have a guy hurt, to control yourself and, systematically break a guy down. I kind of already had a clue on how to do that, but it was nothing that I was used to because I wasn't knocking guys out in the amateurs. I was not. Like, you can ask anyone. I was one of those touch and go type of boxers. And I think once I hit a certain age and once I started training a different way, that's when I started to develop that strength to just put guys up out of there. And I kind of started to change my style as well in that, in that process. But I've become more of a well-rounded fighter over the years. Do you feel like learning that you can do that now kind of encourage you to just go for it and try to knock people out and go a little bit more for it? Well, in the beginning, yeah. Like I would say up until my 12th fight, I would say. Up until my 12th or 13th fight, I felt like once I could just go in there and just that means hit a guy with a Segawa? shot. Yes, 100%. So the Segawa fight? Yes, 100%. Okay. Yeah, it 100% was Segawa fight. The Segawa fight taught me a lot. And a lot of fighters,
every fighter, has that moment of clarity to where you go through a tough fight and be like, okay, that was tough. We got through it. Let's not that happen. Let's not make sure that doesn't happen again. You know, so I definitely was trying to knock his head off, bro. I was trying to knock his head off from the first round, man. You know, and that's what we were gonna ask you that. If you think about it, if you think about it, the fight before that, I fought Brian DeGracia and got him up out of there. The fight before that, I fought Bernard Torres, got him up out of there. The fight before that, I fought Jason Sanchez, got him up. I was on a freaking streak, man. I was going. And then I'm fighting in New York, all of that energy, man. I fell so into it. But it was a learning lesson. It made me reflect and realize how immature I was in that moment and how much more work I needed to do. And now I'm like supremely, confident in the fact that I'll never let that happen again. And I'm glad that I went through that before I fought for a title. Sure. No, that's actually very good because, I mean, we see that influence of that fight because then after that, you have the fight with Colwell and you also went to decision. But then we saw that incredible performance that you had against Vivas. And, dude, you're back. But you're back with more matureness on your boxing. And that's kind of like the stuff that you really need to learn. And that's one of the things of why we are very advocate in this show about the fighters being so active. I think you're probably going to be the most favorite fighter for Wiki because he's always saying that. He's always saying, and you're the kind of guy that fights 4 or 5 times a year. So that's basically music to his ears. Yeah. We love that. 100%. I love being in the ring. I love fighting. Like, it's like I mentioned to you earlier, there's a thrill that I get from fighting that I can't get from anything else I do in my life. I don't do drugs. I don't smoke crack and all that. So my boxing is my crack, bro. You know what I'm saying? That's my cocaine, bro. Leave me alone. I like to fight, man. Well, I grew up in the 80s. I'm 47 years old, so I grew up with people like boxers being super active. I was a huge James Toney fan, right? That dude was fighting 7 times a year, bro. We and you look at fighters that are active, they gain popularity, experience. They become like out of sight, out of mind, right? So you're doing that, and I really appreciate that because it's not going to only make you better as a boxer, but more well known, which is great. 100%. 100%. I feel like my goal, I doubt I'll be able to reach this goal, but because this goal is this far, I'll have a lot to work on. But my goal is to reach, what is it, about over 7 billion people in this world? Yeah. If there's any form of way I can get to have these people know who I am, my goal is met. And, it's because it's like reaching for perfection. You'll never ever reach perfection, but you'll always have a constant growth. That's my goal. Exactly. So do you feel like why is that pace of boxing so important to you right now? Like what does it give you? Well, it gives me a lot of experience. Experience is what really is going to set you apart from the average contender and champion at the end of the day. Mm-hmm. When you notice you see certain guys as champions, they're champions for a reason. Like I've been in there, I've sparred with contenders, I've sparred with prospects. But then when you spar with a champion, it's like their patience, the way they slow things down, the way they seem like they can be hit and they're hittable, but they kind of like graze, like they make you graze your punch off of their glove with the slightest movement. Those little things, they start to matter. And those little picks at the body throughout rounds, and like you start to really pick those things up as you start to gain experience, fight rhythm, all of that type of stuff. So I feel like that's one of the main things that I can take away from that. And you've said that you're ready for a title. Is there like a name that you're looking at? Maybe like a guy like Stephen Fulton, or you're looking for a vacant belt, or what? He's fighting on the 26th, right? Is that for the interim title now, right? For the WBC. Yeah, it's for the WBC interim. Yeah. It's actually the last card of Top Rank on ESPN, right? So you're making a big statement there. You're on the undercard of Sayas against Garcia. So congratulations! It's getting there. Thank you. My question was gonna be to you. Obviously, we did see a great improvement and a big jump in your, I will say, in your boxing IQ and everything that you do inside of the ring against Vivas. Is that the peak
ShuShu, or we haven't seen it all? Yeah, like you definitely haven't seen it all. I promise you, you have not seen it all. Hell I had to ask it. Sorry, I had to ask it because everybody wants to know. There was so much that I wanted to show in the Vivas fight. It just ended early. But to answer your question, Wiki, I am obviously going in the route of the WBC. I want that WBC belt, but I really want to fight Nick Ball. That's the guy I really want to fight. Who? I would love to fight Rafael Espinoza as well. Nick Ball. Okay, sorry, didn't hear. Yeah. I would love to fight Rafael Espinoza as well. Both of those guys are equally interested. Well, not. No, let me not say that. I don't want to say that I'm equally interested in both. Oh yeah. Yeah, come on. Yeah, we challenge all of the champions, man. We've sent out people to try to negotiate a deal with Espinoza. His team seems disinterested. Same thing with Nick Ball. Nick Ball was the most recent interaction. I am really interested in Nick Ball because I feel like our styles will just clash so beautifully together. It will be something that the fight fans will want to see, and I believe it'll be the most lucrative fight for me out of all of the champions. Also, but when it comes to Rafael Espinoza, I would love to fight him. Because of his style as well too. Like he fights with his heart on his sleeve, and that's something that I really love. Like I became a fan of his the day when he beat Robeisy Ramirez the first time. When he beat him that first time, I was like, "Who's the hell is this guy?" Oh yeah, like, I want to fight him. I like that. Became a fan of that time. You know what I mean? Yeah, man. Like nobody knew who Rafael Espinoza was, but I just want my shot at the end of the day, because it was like everybody gets their shot at some point when they're at a certain ranking. Even you don't have to be number one ranking to get your shot. You don't have to be, but I am number one. Yep. So why is it an issue? I've noticed that people voiced issues of me saying that I wanted to fight these champions, and it's like, oh, you didn't fight this guy, fight that guy. Why is it an issue that I'm making a point and saying that I want to fight these guys if I'm ranked number one? I have every right to say I want to fight a champion. I have, let's use Rafael Espinoza case, for example. Before Robeisy Ramirez, no one knew who the hell Rafael Espinoza was. No one knew who he fought. None of that stuff, right? But he still got his shot, at the end of the day. No one, if Rafael Espinoza would have lost to Robeisy Ramirez, he would have been another guy that Robeisy just beat at the end of the day, because Robeisy was supposed to win that first fight without question. He was in Florida. Bunch of Cubans in Florida. The crowd was there for him. It was supposed to be a Robeisy night, and Espinoza he crashed the show, and respectively so, But he got his shot. Why can't I get my shot? Why is it an issue when I say I want my shot? You know what I'm saying? So that's probably the only frustrating thing that's been happening with me for sure. Is because you might think that they think you're too good, and they know you very well, where they kind of try to avoid you at this point. And the thing is with those guys like Divino, basically Venado the same way, they brought him as an underdog where people didn't know too much about him, especially Divino at that point. Even Venado makes some harsh comments about Divino because they were kind of working to make that fight happen. The fight between Robeisy and Venado, and there's oh, you're taking another guy instead of taking the unification, right? And then, suddenly everything changed from that time to right now, because now Venado is not a champion anymore. Divino is the champion there. Robeisy, we don't even know if he's gonna fight back or if he's almost retired. Don't you feel like everything switched in your division, because everything was completely laid down very different, and then suddenly the big dogs are not there anymore? Yeah, in such a short period of time. I remember Renato Lopez at the time, he was the longest reigning featherweight champion. You know what I'm saying? So it was like, whoa, a lot has changed, like you said. Angelo Leo has the belt now. Robeisy Ramirez lost it to Divino now, and every belt is occupied in the division at this point. So it's a very exciting division. I think it shows you the quality of fighters that currently reside in that division, right? Everybody's fighting each other, and ones are losing and then they're winning, and it's the mark of equality at the same time, right? So obviously, one of the cool things about your division is that and it's rare that we have
huge stars in lower weight divisions, but we have one guy below, which is Naoya Inoue, right? So obviously that's pretty cool, right? Because if you get a shot at that guy, like that's instant stardom, right? So what do you think if you know the opportunity came up, would you take it right now or would you wait a little bit? Oh, I'm taking it. I've been saying that I wanted to fight Inoue back in 2023, right before I fought Jason Sanchez, when no one was calling Inoue out. No one. People want to start calling Inoue out now because he started to get knocked down. Like when we fought Luis Neri and when he fought Ramon Cardenas. Yeah, Cardenas. When he's showing chinks in his armor and moments of vulnerability, now everybody wants to call him out. Nah, I was calling him out when he still was Mr. Invincible. That's what I crave, and I feel like people they purposely overlook these things to try to downplay the person that I am. But you can't, because everything is on record. You can easily find plenty of interviews of me calling Inoue out when he was still Mr. Invincible. Yeah, bro. You know what I'm saying? Like, I would 100% take that fight now. I would have took that fight 2 years ago if it was on the table. Well, you seem to be a very confident guy for sure. Every time I see your interviews, and right now talking to you, like I feel that confidence, and that's something that you can't hide. Right? You're either confident I bust my ass in the gym. And that's what you're supposed to do. I bust my ass in the gym, man. Yeah, and stay active. I saw right now that you were drinking water, and I saw the logo. So I need to ask you, you're currently signed with Top Rank. How has that relationship been for you? Yep, you saw it. What was your question? I didn't hear your question. If you asked, I'm not sure because you kind of got chippy. Yeah, how was that relationship been for you? You know, because obviously you are, I think, with the best promoter. You are with one of the, the all-time promoter in Bob Arum, and they are very good on developing new talent. And you're one of those, you know, like I heard Steve Kim saying so many times when you were starting that you were one of those blue chip fighters that is like buying Apple stock at 1980. You know what I mean? So I put my time to see you, man. And I really like what I'm seeing, and I like that development that you've been doing. So and I think you are with the right team. You know, Top Rank, it's definitely one of those promoters that can help you out to take the next step and become that superstar. Tell us a little bit about that relationship between you and Top Rank. Oh, I hate it. No, I'm joking. No, I love Top Rank. I feel like it was just a perfect fit for what I was looking for and what, you know, they continue to give me. Like you mentioned before, with the constant fights, the 4 times, 5 times a year, Top Rank is the only promotional company that's consistently doing that on a yearly basis for me. On top of that, we have or had the ESPN platform, you know, to where I was able to be seen by so many people throughout the world. And then even some of my knockouts was on SportsCenter top 10 plays. And so that exposure is something that I really craved coming out of the amateurs, because I understand that it's not just about how good you can fight. It's about how many people you can reach and how many asses you put in the seat, you know? Yep. So that is what the main that's the main thing we agreed on, and in terms of like how we look at building fighters. And on top of that, that's another thing. They're the best at building fighters. They're the best at it, like hands down, you know? But the thing that sold me about Top Rank was the fact that they was able to withstand COVID, and they were the first people to have consistent fights in the bubble. You know, they're like, you know, I feel like the Zone didn't do the best job at it. No. PBC, they were trying it pretty well, you know, but it wasn't as consistent as Top Rank. Top Rank was dang near making stars, like having fights almost every weekend. Freaking Xander Zayas had plenty of fights in the bubble. Jared Anderson building a big name in the bubble. Edgar Berlanga building a big name in the bubble. Like there was a lot of guys building names because they were actively in it. And I'm just like, wow, if y'all are able to withstand a pandemic type of crisis and still have fights going on and making people famous, that's what place I want to be.
No, and then especially they were making great fights. They were not just making fights to keep them busy. You know, we have the Teofimo Lopez against Lomachenko fight. It was during the bubble. You know what I mean? Not even a pay-per-view fight. We had Valdez versus Berchel that it was also during the bubble. It was just a totally different aspect of the sport. So that you touch a very important subject here. And now that Top Rank seems to be going through a transition, do you see yourself staying there? Or are you considering going maybe to a free agent route? To be honest, I can definitely see myself staying in Top Rank. You know, if you continue to have, you know, common ground. You know, as long as our relationship stays what it is, and I don't see it changing whatsoever, and the things that I ask for can be presented to me, then I have no problem with staying with Top Rank. You know, at the end of the day, you know, it is a business, but you know, and I feel like Top Rank has been treating me well, so I wouldn't, you know, just go into free agency if I didn't feel like I wasn't good where I was. And you know, right now, a lot of the, you know, companies are going and getting a little bit of that Turkey al-Sheikh money and going down to Saudi Arabia and stuff. Would you be interested in finding one of those cards? Would you go over there? Definitely. I love money. I love money. Definitely. Who doesn't, right? Yeah, I love it, man. I love it. Of course. I'm a brand ambassador now as well with the ring. So I feel like especially with that awesome. Connection and that relationship, like that will definitely. You're similar to Inoue, right? Say it again. You're similar to Naoya Inoue, that they also got him as an ambassador on the Asia side in Japan. So now you're here. That's actually really good. Is that something that it was introduced by you from Top Rank, like that opportunity? And then my other question is, have you had time to talk to Bob Arum, and what does he tell you? Because I mean, that he's one of my idols, you know, in boxing. I admire that so much, and I respect him so much that at this age he's going to the cards, and then when you talk to him, he hears everything. And he almost is 100 years old. You know what I mean? So I guess, right now, because you can be smoking any weed. But I think that if I want to make it to 100 years old like him, you know what I mean? But you stay on the side for the moment. Yeah, man, I'm good. You know, but no, Top Rank did not bring the relationship to the tables with me with Turkey al-Sheikh. It was someone on my team that brought that to the table for me. But when I talked to Bob, though, like Bob, he says he has big plans for me, especially after my last fight with Vivas. He was like, listen, you continue to keep fighting like this. We have a big plans for you, especially this year or the beginning of next year. So I'm like, all right, Bob, hey, Bob knows, Bob, we trust. All right, listen, it is how it is. You're the man with the plan. I'm just going to follow it and do what I do, man. We know we both from Brooklyn. We're Brooklyn boys as well, too, man. So it's like we have that little thing that we the Brooklyn boys, you know. Yeah, I love Brooklyn, man. I love Brooklyn. Yeah, I love it. He's definitely done brought some liking to me. I've noticed, and we have a great relationship. That's great, ShuShu. One of the things here, just wrapping up. Obviously, we know that you're fighting Matthews Hayda for the interim WBC on July 26th. Actually, it's my birthday that day, so Madison Square Garden. All right. It is, man. Lucky. I always to have boxing fights around my birthday, so it's always really cool. We were on the Cotto fight, the number 1. It was actually on my birthday as well. Nice. So great fight, great gifts from me. Let me ask you this: how is camp going for you over there? And I heard that you've been sparring with Sean Porter. Yo, Hector, bro. How has been that? So no, training camp has been great, man. It's been honestly very smooth. I've been like really working hard, and like I said, I feel like this week I've peaked, and it's perfect because I am starting to do weight cut, like real weight cut next week. So yeah, bro, I feel great. I'm super excited. But yes, I sparred Sean Porter, but we only sparred like one round though, bro. So I don't really count it, you know what I mean? But I got to just to feel what it was like to just be against him, like his body weight or his pressure. He's a bigger guy, right? And
You know, yeah, he's a bigger guy, you know what I'm saying? But with my IQ, like I just had to do little things to you know, keep him honest or just to get my respect. And it was fun. Just the one round that we did was fun, you know what I'm saying? But you know, I heard that after that he never went back to the gym. No, that's not true, though. That's what they told me. That's not true at all. Nah, he's actually been consistent sparring partner for Kenny Sims because Kenny Sims is fighting Oscar Duarte August 2nd. Yeah. So that style would help out with Kenny Sims for sure in this fight. Well, and how much do you know about your rival? Have you watched videos about him? Because that's like another guy from over there, right? It's one of those that you can get surprised against, like in the Segawa one, right? Yeah, for sure. No, and there's not a lot of. There's way more footage on Sagawa than it is with this guy. It's like I'm kind of in the dark with this one. I couldn't find anything. No, you can't really find much, and I feel like at this point, this is when I have to rely back on how I used to approach fighting the amateurs. Now, in the amateurs, you find out who you're gonna fight the morning of, and usually there's not any footage on this particular person, so it's like you kind of have to learn on the job in the ring. For the most part, that's what this fight might have to be. But with the footage that is out there, I've seen, like I've noticed certain tendencies. I've noticed little weaknesses. I noticed certain strengths as well, and I feel like I have enough on my back to be able to get my respect, to keep him honest, and honestly win the fight clearly. Perfect. Well, Bruce. Thank you very much for your time. We really, really appreciate you being here. And we know that you're in the middle of training and all that, and you have limited time. But for our audience here, like can they find you in social media? Like can they follow you? Yeah, I wish I put it there like you guys. I mean, you guys got it up there right now. But yeah, you guys can follow my Instagram. Next time when you come back with the title, we will put it for you. Yeah. I appreciate that. Yes, Bruce _Carrington is my Instagram, my Twitter or X, what the new generation want to call it. It's B _Carrington1. And yeah, you guys can just follow my journey. Watch July 26th on the last ESPN showing of Top Rank. It's the ShuShu show. Tune in because you never know. Don't blink. Oh, we're gonna watch and we're gonna celebrate Chakal's birthday and your title win for sure. Exactly. Yes, sir. We celebrate big time, man. Yes. Thank you. Well, you heard it here first. ShuShu Carrington is just getting started. Thank you, brother, for joining us here at House of Boxing, La Casa del Boxeo, and El Golpe que Cambió to Destino. And one last thing, ShuShu, that I want to ask you, and I want to start doing, and you're gonna be the guy that will start this. Give us a shout out here in House of Boxing. Tell him that ShuShu Carrington is here in La Casa del Boxeo, the best show in Mexico. Hold on, you were breaking up a bit on my end. Say it one more time. Okay. I want to ask you if you can give us a shout out here, saying like Bruce ShuShu Carrington en La Casa del Boxeo, el mejor show de Mexico. Yeah, that's a mouthful, bro. Oh man, that is a mouthful, English, bro. You can say it in English. It's fine. Next time we will teach you in Spanish. I want to try. Yeah, I want to try. Okay, it, try. I want to try it. I want to see how far I can go. Okay. Okay. So you said Bruce Carrington en la casa what? Del Boxeo. Boxeo. En la casa del Boxeo. El mejor. El mejor show de México. De México. Okay. Can you do it? Oh man. Bruce Carrington en la casa. Damn it. Okay, ShuShu Carrington en la Casa del Boxeo. El mejor show. Good. What he said. All right. Hey, okay, champ. I'm gonna brush up on my Spanish. I promise I'm gonna brush up on my Spanish. And you guys will continue to call me the Black Mexican. Watch. Okay, the Black Mexican. So that means that this is just the beginning. You're coming back, right? Yes. All right, ShuShu. Well, take care, man.
Take a Thank rest. you a lot. The best luck. God bless you. God bless your family. And we hope to see you pretty soon with that WC title here in House of Boxing. Thank Okay. you so much. All right. Thank you so Take much. care, man. Appreciate you guys for having See me. you later, man. Bye bye. Pues ahí lo Bueno, tienen, chicos. aquí tenemos otro más. Batallé un poquito con el shoutout, Wiki, pero tenemos que empezar a empujar a la gente para que empiecen a dejar esos saludos, porque vamos a hacer un video después con todos estos personajes que vienen aquí le vamos a visitarnos. mandar. Le vamos a mandar por escrito la siguiente para que lo lea, porque a lo mejor así está difícil memorizárselo. Pero muy simpático el tipo, muy simpático. El ShuShu, la verdad me cayó muy bien. Ya lo he visto en entrevistas y siempre en sus entrevistas es un tipo que es así como lo vimos, ¿no? Es un tipo que tira straight, es un straight shooter, lo que le llaman, ¿no? Me gustó mucho, me cayó muy bien, es un tipo con muy buena vibra, fíjate. Ojalá que le vaya bien, porque es el tipo de personalidad que el boxeo necesita, ¿verdad? Es una personalidad así, chispa, buena onda, ¿verdad? Sí, se le ve mucho carisma y yo creo que es uno de los boxeadores que posiblemente cuando se haga campeón del mundo vamos a estar viendo mucho de qué hablar de él. Tiene que apurarse también porque pues ya tiene 28 años de edad. Yo creo que no le puede llegar en mejor momento la oportunidad del título, pero sobre todo Wiki tiene la fortuna y la responsabilidad también de estar en una división donde hay muchos nombres. Entonces, muchas veces los peleadores pierden tiempo porque no existen esos rivales que los vayan a hacer catapultarlos a otro nivel. Pero pues, güey, si gana el título aunque sea un título interino, siempre existe la posibilidad de que lo ratifique con Stephen Fulton si es que se regresa o que se haga campeón. Y ahí están unificaciones con el Divino, unificaciones con Nick Ball, que él quiere hacer esa pelea. Esa pelea va a ser muy buena para él. Y sobre todo, güey, yo creo que eventualmente pues la oportunidad con Naoya Inoue es la oportunidad que te llega solamente una vez en la vida y que no a todos los boxeadores pueden decir, güey, que les llegue ese tipo de oportunidad de tener ahora sí que valga repetir otra vez, la oportunidad de compartir un ring con una figura como Naoya Inoue, ¿no? Entonces yo creo que ShuShu Carrington puede ser muy afortunado en eso y se ve que está muy enfocado, güey. Está muy enfocado. Yo creo que a ti también te gustó el hecho de que esté peleando 4 o 5 veces al año, está en una compañía que ellos, si por Top Rank fuera, todos sus peleadores pelearan 4 o 5 veces al año. Pero aquí vemos los peleadores que en verdad quieren eso, que no le alcancé a preguntar eso, Wiki, porque se nos fue el tema a otro lado, pero sabemos por qué no pelean, güey, por los famosos mínimos que tienen. Entonces, que este güey haga a un lado esos mínimos para simplemente agarrar oportunidades y que él simplemente ponga como prioridad la actividad más que la bolsa, eso es, güey, lo que lo va a catapultar a otro nivel, por lo que él dijo, güey, que él necesita estar activo porque así es como él crece. No, y sabes que, mira, te das cuenta cuando platicas con él, se ve que es un tipo que no está tan, o sea, inteligente. Sí, es truchillas, pues, y tienes que saber que como si tú eres una persona que está en una carrera, es más, como nosotros aquí, ¿no? Si nosotros estamos activos, la gente nos ve, nos conoce más. Si estamos inactivos y cada 6 meses hacemos un show, pues nadie nos va a conocer. Y esperamos que tener miles y miles de personas a la vez viéndonos cada 6 meses una vez, pues nadie nos va a ver. Entonces uno tiene que ser humilde y saber, ¿sabes qué? Si yo quiero crear fama, crear alguien que la gente siga, tengo que estar presente y aunque me paguen poco, estoy invirtiendo en mi futuro. ¿Verdad? Claro. Estoy invirtiendo en el futuro porque para la hora que yo me enfrente a alguien importante, ya voy a ver que y el perfecto ejemplo, Chakal, es Gennady Golovkin, porque Gennady Golovkin es un tipo de un país muy lejos de aquí, que yo no conozco otra persona de Kazajstán, nunca he conocido una persona de Kazajstán aquí. Sin embargo, el tipo nos lo ponían hasta en la cajita de cornflakes, ¿no? Entonces, el tipo se convirtió en un hombre conocido, creó unos fanáticos de otro país. Para la hora que llegó con Canelo, generaron mucho dinero. ¿Por qué? Porque, yo conozco a este tipo. ¿Sí? Yo lo conozco, yo lo he visto. Es ahorita como Crawford, ¿no? No, y muchas veces tenía que sacrificar de sus bolsas para ganar menos, precisamente para mantenerse activo. Y es lo que muchas veces la gente no entiende y se van por el lado de los boxeadores. Ay, pero es que no les están pagando. O sea, la gente actúa como si fueran los managers de los boxeadores y a veces nos vamos
por otro lado, que se nos olvida que somos los fans aquí y nosotros necesitamos ver contenido. Entonces yo creo que el que ShuShu Carrington opte por hacer eso te dice lo que el tipo le invierte a su carrera, ¿no? Está todo el tiempo en campamento, está joven, yo lo miro muy joven, dice que tiene 28 ahí en BoxRec, pero parece que tiene como 24, 25, güey, porque sí, se mira bien jovencito. Entonces, si tú te pones a ver, güey, empezó su carrera en el 2021, güey. Por eso toca un punto muy interesante, la manera como Top Rank, güey, llevó todo ese pedo de la pandemia. Hizo que él se decidiera a meterse en la promoción de Top Rank, güey, porque él empezó en 2021. Entonces, ahí tuvo como casi 4 peleas. Y si tú te vas a su récord, güey, casi tiene cada año entre 4 o 5 peleas por año. Es lo que tiene que hacer, güey. Es otra de las cosas que ha estado haciendo el hijo de Fernando Vargas, güey, Emiliano Vargas, el general, sí, que ahora ya lo vemos cada vez más, güey. Pero ese güey también peleaba casi cada 2 meses, porque Top Rank siempre tenía carteleras así, que unas medio chafitas, medio desconocidas, pero siempre había una. Y este tipo está tomando esas oportunidades, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante. Lo podemos ver aquí, por ejemplo, en este año ya lleva 2 peleas, bueno, va a llevar 2 peleas ahora en julio y quizás, güey, si gana esta pelea va a tener por lo menos una más, güey, antes de que se acabe el año, si no es que hasta 2. Entonces sería otro año, güey, de ShuShu Carrington, donde ahora ya sería campeón interino con 4 peleas otra vez, o por lo menos 3, que es bastante bueno. Entonces, yo creo que está en la compañía correcta para ese tipo de cosas. Vamos a ver también, güey, cómo se ve afectado todo el problema ahora que Top Rank ya no va a tener a ESPN, si van a seguir haciendo muchas funciones, etcétera, etcétera. Pero yo creo que por lo menos, güey, que ShuShu Carrington tenga esa ideología de querer estar peleando seguido, que quiera hacer ese tipo de unificaciones, pues le va a pagar muchos réditos en su carrera, ¿no? Así es, definitivamente. No, me quedé muy contento con la plática con ShuShu, un tipo muy agradable, sin duda alguna, y le deseamos el mayor éxito. Le deseamos todo lo mejor y bueno, se viene en una división donde también tenemos varios mexicanos, güey, porque pues ahí está el Divino y pues digo, ShuShu Carrington apenas lo estoy conociendo, me cayó muy bien, güey, no conozco al Divino, pero obviamente yo voy con el Divino por ser mexicano, güey, inclusive una pelea con Venado López también, güey, iría con ellos por ser mexicanos, pero son de esas peleas, güey, que uno puede más el fanatismo al boxeo y si ShuShu Carrington les gana, güey, y les gana bien, pues adelante, güey, bien por él, güey, nace otra estrella, aunque no sea mexicana, ¿sí me entiendes? Pero lo importante es de que sigan naciendo estrellas y que sigamos viendo peleas buenas. Así es que, Wiki, ¿algo más que quieras hablar de ShuShu Carrington antes de empezar a irnos? Además, ahorita tengo aquí una pregunta de un radio escucha para ti que quiere que contestes. Sí, no tengo nada más que decir. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, aquí rápidamente, ¿quieres saber tu opinión, Rubén Briseño, sobre el caso de Chávez Jr., ¿no? Y no necesariamente la pelea con Jake Paul, sino lo que ha estado pasando ahorita con Chávez Jr. Creo que tú hiciste 2 shorts en YouTube donde comunicaste el tema, más no sé si diste una opinión, fue más una comunicación. ¿Qué piensas acerca de esto, oye? No di una opinión porque cuando hicimos los shorts, pues la información que te llega, pues es lo que ves en las noticias. Es lo importante. ¿No? Y aparte estaba saliendo muchas cosas nuevas, ¿no? Ya para la tarde, cuando empezaron a hablar más detalles del por qué lo agarraron, inclusive había muchos mensajes que eran conflictivos unos con los otros, ¿no? De hecho, yo he escuchado cosas que también, o sea, digo, bueno, ¿cuál es, no? Por ejemplo, escuché que él ya era residente de Estados Unidos y que se le había vencido la green card. Sin embargo, los reportes son de que tiene visa de turista. Entonces, no sé cuál es la realidad, güey. Hasta ahorita. No, y ahorita, sí, Wiki, ahorita no lo has visto, pero acaban de mandar mensajes ahorita que está desaparecido el Junior. O sea, no sé, yo hasta donde yo pensé, lo tenían en un centro de detención, güey, pero que ni su abogado sabe dónde está, güey. Entonces, no sé en qué momento lo sacaron, güey. No sé si lo tienen ahorita ocultos los de ICE, güey, o no, pero eso es lo que acabo de ver ahorita. No sé. Mira, es muy lamentable, obviamente, o sea, independientemente de lo que quieran opinar de Julio Chávez Jr. y el papá y lo que tú quieras, pues es muy lamentable ver que algo así suceda, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo he conocido a Junior, en alguna ocasión me tocó platicar con él y estar un rato con él hace muchos años, cuando él tenía como 19 años en la cartelera, de hecho, de Floyd Mayweather contra Sam Yuda, él peleó, y me tocó estar ahí un ratito con él, y me acuerdo que era un tipo, así, era un tipo calmado, no platicaba mucho, y ahí estuvimos juntos con otra gente, y dije, pues ojalá le vaya bien, ¿no? Digo, obviamente yo crecí con Chávez, y
y siempre le fui y uno pues quiere que se repita la historia, ¿no? Pero bueno, ya ahorita es un tipo ya más grande y lo he visto en los videos y todo lo que le ha pasado en cuestión de, pues ahora sí, de sus redes sociales y de todo lo que hemos visto de sus, pues, de todos los rehabs y todo eso, ¿no? De sus adicciones y todo. Y es muy lamentable ver que un muchacho tan joven esté en ese tipo de situaciones. Y cuando ves que pasa eso, nomás dices, híjole, pues qué triste como familia que te pase eso, ¿no? Yo en lo personal no tengo opinión sobre si es verdad lo que dicen o es mentira. Lo único que sé es que se ha puesto mucho de moda por artistas, deportistas, de andar ahí celebrando ciertas culturas, ¿no? Y no es nada más en México, ¿eh? En Estados Unidos toda la vida el rap se ha dedicado a celebrar o sea, la violencia y cosas así. Y es como una modita, pero tú sabes, inclusive en los videojuegos y todo, o sea, no porque cantes una canción o porque le dispares en un juego te hace un matón, ¿no? Te hace una persona que acepte eso. Entonces es difícil saber hasta dónde cruza la línea de la realidad con realmente estar involucrado, ¿no? Entonces eso pues el tiempo lo dirá, ¿no? Ojalá no sea cierto, ojalá sea solamente pues una cuestión más política que real, porque pues tú sabes cómo son las cosas, ¿no? Es peligroso, ¿no? Entonces, te digo, por eso... No, eso es lo que... No, definitivamente. Yo creo que esto es algo bastante alarmante donde yo creo que mucha gente no había puesto la atención que se debía de poner, ¿no? Yo creo que al final de cuentas se miraba como que se hacía todo el mundo de la vista gorda, ¿no? Chávez ahí mismo, el papá, platicando, ¿no? Que en su época, cuando peleó con Macho Camacho, había más de 1000 años de cárcel ahí en su cuarto, cuando festejando la victoria con Macho Camacho y nombrando a un sinnúmero de capos de la droga, ¿no? O sea, eso es algo que es una declaración, y dices tú, bueno, si él bien no traficó con la droga, si él bien no mató a alguien, pero está con tipos que hasta cierto punto eran prófugos de la justicia, entonces eso te hace un cómplice. Ahora, hay Pues no, más porque... allá de ello. Pues no los, sí. No necesariamente, O sea, porque te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo podría decir un comentario igual. Cuando yo estaba en la escuela, alrededor de mí había 100 años de cárcel en el salón de clases que yo estaba. Y yo te puedo decir eso, pero eso no me hace parte de, ¿me entiendes? Algunos eran amigos míos, algunos yo no sabía que estaban involucrados, estaban muy chicos, ¿no? Entonces, o sea, no porque estés sentado en una pero silla, si sabes que están involucrados y andas ahí, sí puedes no, sí presentar puedes algún asumir, tipo o sea, puedes asumir, exacto. Y el hecho de puedes que el asumir cosas. gobierno, pero el hecho de que el gobierno se hiciera de la vista gorda porque en ese momento había otra agenda política o había de alguna manera, ¿qué te puedo decir? Otros objetivos, ¿no? Pues a lo mejor querían saber más de ese tipo de personas y esos eran los momentos donde podían tenerlos identificados dónde estaban y seguirlos, infiltrarse, lo que tú quieras. Pero el que tú andes con personas que están prófugas de la justicia y que tengas una relación con ellas, puede que te veas afectado. Ahora, Claro, este nuevo gobierno ha tenido otro approach diferente, ¿no? Que es condenar todo eso. O sea, hablamos hasta de los grupos musicales, Wiki, de los grupos musicales que hacen apología de ese tipo de personas, donde dices tú, a lo mejor esos tipos nunca han visto a uno de ellos, pero de alguna manera al hacer ese tipo de canciones, etcétera, etcétera, incitan a ciertas cosas y simplemente no te van a meter a la cárcel por crear un narcocorrido, pero sí te pueden decir, sabes que yo no te quiero en mi país, no quiero que no, y estés aquí, también por eso te voy a y revocar, también pueden decir, la a visa. ver, sí, no, y también pueden decir, a ver, ¿por qué hiciste esto? Ajá, Vamos a platicar, ¿no? Entonces, exacto. sí, no, absolutamente, no, Y le claro, sacas ¿no? un hilo y te traes todo por atrás, no quiero, eso ya son Definitivo. especulaciones, no estoy Sí, no, diciendo no, no, que no, vaya por ahí, y pero nomás digo, es por eso que quiero tener mucho cuidado con lo que digo de algo así, ajá, porque realmente ese hilo puede ser un hilo que no saca nada o puede ser un hilo que saca mucho, ¿no? Entonces, es lamentable que esto pase porque ahorita, como tú te das cuenta, Chakal, lo hemos visto en videos y todo, es un tema también político, ¿no? Porque ahora lo estamos viendo en México, en los programas de televisión que están tirándole al gobierno diciendo, oye, mira, viene otro país a sacarte los trapitos al sol, ¿no? Y entonces, es una situación que desafortunadamente es un ojo a nuestro deporte otra vez, un ojo malo,
que me da mucha tristeza que eso siga pasando, ¿no? Y de todos lados, ¿no? Porque si no es un juego de una pelea, es un participante en... No, pero espérate, Wiki, esto no acaba aquí, por eso es lo que estamos diciendo. O sea, aquí simplemente estamos comunicando, aquí el señor, Rubén Briceño te pidió tu opinión, más o menos, sí. Pero lo que muchas veces nosotros vimos por encimita nos dio hasta risa o decías, ay, no manches, mira nada más este Chávez contando esas anécdotas, pero tú te puedes dar cuenta que esas cosas pueden traer más consecuencias de las que uno mismo pensaba que podían existir. Y Wiki, eso que puso Jake Paul ahí en las redes sociales donde dice Canelo is next, aguas, aguas, porque Canelo está en lo más alto del boxeo. Canelo está, ¿cómo se dice? Ganando lo que quiere, una carrera exitosa en boxeo. Pero también han habido rumores acerca de Canelo con negocios que han habido por fuera, donde que si socios los han encontrado con esto, otro, o sea, nunca sabes, y este nuevo approach que está dando el gobierno de Estados Unidos con figuras como la de Chávez Jr., tú nunca sabes si al rato pueden relacionar al Canelo con lo que lo han venido relacionando ahí con sus socios, y él ni siquiera se daba cuenta. Lo vimos nosotros con deportistas como Rafael Márquez, el de la selección mexicana, que también se vio involucrado en algo así y le congelaron sus cuentas. O sea, estos son un red flag, es abrir los ojos para todos ellos, que muchas veces tienen que cuidarse, güey, porque ese tipo de cosas se ven con la vista gorda, pero en cualquier momento te cambian esto, güey, y se acabó. No, pues es que cuando estás en un nivel de fama donde ya tienes contacto con todo mundo, pues todo mundo te contacta, ¿no? Entonces es muy fácil de repente estar en mismos círculos donde a lo mejor no pensabas que ibas a estar, ¿no? Y es por eso que es difícil saber hasta dónde llegan, ¿no? Yo te lo puedo decir, o sea, yo no tengo una menor idea hasta dónde pueden llegar ese tipo de conexiones, ¿no? Lo que sí sé es que muchos artistas, muchos deportistas se han visto involucrados tanto directa como indirectamente con muchos, desde gobernantes, mafia, otros artistas, noviazgos, etc. O sea, hay un mix ahí en los altos niveles de fama donde todo puede pasar, ¿no? Y uno, pues, que es un vil ciudadano más, pues ves y dice, canijo. Y nomás le queda uno más que especular, ¿no? O sea, a mí me sorprendió mucho todo esto del caso de Chávez Jr. y después las cosas que empezaron a salir, porque obviamente uno conocía ciertas historias como su matrimonio con esta muchacha que tenía nexos con ellos y etcétera, pero uno sabía de eso, ¿no? Pero ya después todas esas cosas que empezaron a salir, dices tú, ¿este es el Junior? Este no es el Junior que yo me acuerdo, este no es el Junior que esto, este es el Junior que es otro. Y aquí toca un buen punto, uno de los aquí radio escuchas, Jico Íñiguez, que dice, es que el Junior no tiene quien le maneje su imagen, y pues bien cruzado, hablando incoherencias en lives. Güey, eso es cierto, o sea, el Junior tiene mucho acceso a las redes sociales y a veces salía y decía cada disparate que uno lo tomaba como que estaba loquito, ¿no? Pero ya ahí se abre una carta de investigación y ahora mira, empiezan a salir estas cosas y ya no sabes si estaba tan loquito, como dicen los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ya no sabes qué onda con ese güey y pues lastimosamente... Chakal, ve a Ryan García, o sea, no solo, o sea, muchos de ellos dicen una bola de tonterías y gente también común y corriente como ti, como yo, a veces hay algún Leandro por ahí que saca una cosa que dices, ay, canijo. Sí. O sea, ¿cómo dices esto? Y mira, Wiki, nomás rápidamente, no va a ser el show, amigos, donde van a encontrar todos los pormenores de esto. Obviamente nosotros lo tocamos aquí porque pues es algo que acaba de salir y dices tú, bueno, quién sabe, no vamos a estar tocando todos los detalles, que si ya le encontraron esto, que si esto, que es esto, porque esto no es lo que se trata de House of Boxing, ¿verdad? Pero definitivamente es muy lastimoso lo que acaba de pasar con Chávez Jr., así como tocamos lo de su pelea con Jake Paul, que fue muy, muy triste la manera como peleó y que dio pena y haber perdido, y pues esto nos agarró, fue como una curva, ¿no? Nos agarró desprevenidos y lo teníamos que publicar, pero así ya más detalles, vayamos a seguir tocando el tema así tanto, Wiki, simplemente contestándole aquí a los radioescuchas, pero pues muy lastimoso lo que está pasando con el Junior y lo único que podemos decir es que esperemos que se puedan aclarar las cosas y sobre todo que salga bien librado, ¿no? Si no hizo, nada. Sí, definitivamente no es una cosa que es de nuestro súper interés estar plática y plate de así como el juicio de Johnny Depp, ¿no? Con la Amber Heard cada semana hablando de esto. O sea, realmente lo mencionamos porque, pues no manches, acaba de pelear. Y luego es una situación que está o sea, a mí me sorprendió verlo en las noticias
principales de NBC, ABC, los canales. O sea, es algo que nunca me hubiera esperado. Chávez Jr. es un tipo que es famosillo, pero no es famosísimo, ¿no? Entonces, fue una mezcla, güey, con lo de la pelea de Jake Paul y todo esto, el nombre de su papá. O sea, se creó como una tormenta perfecta, como esa que les azotó a la gente que vive en Texas, que si hay alguien aquí que vive en Texas, pues les deseamos que no hayan sido, pues, muy perjudicados por todo lo que sucedió allá. Pero como les decimos ahorita, ¿no? Definitivamente no es la línea editorial del canal. Vamos a estar platicando tantos detalles de esto. Obviamente, si sale otra vez algo más importante, pues ahí lo van a ver la información. Pero pues, Wiki, creo que fue un día muy productivo el día de hoy. Tuvimos dos grandes invitados. Creo que Michael Montero puede ser una persona que puede colaborar con nosotros por mucho tiempo en diferentes cosas. Esperemos verlo antes de la pelea de Canelo Crawford para que esté aquí con nosotros. Y pues obviamente también ShuShu Carrington ya se convierte en un amigo más de la Casa del Boxeo y esperemos que se la haya pasado bien. Yo creo que se la pasó bien. Yo me la pasé muy bien. Fue rápida la entrevista y pues esperemos que lo podamos tener también muy pronto ya ahora como campeón. Y pues, Wiki, se viene la pelea de Alexander Usyk en 2 semanas. Este fin de semana, pues yo voy a estar volando ya con el favor de Dios a Europa y quizás pues por allá vamos a tener algún live show. A lo mejor tú le empiezas aquí y yo te sigo la siguiente semana y si no, hasta que ya llegues allá a Londres. Pero rápidamente, Wiki, antes de irnos, tus pronósticos para este fin de semana, Camarón Cepeda o Shakur Stevenson. ¿Quién gana y cómo? Pues voy a estar de acuerdo con lo que dijo Mike Montero. Creo que va a ser una guerra de estilos, donde el estilo del boxeador va a sobrepasar al boxeador mexicano. Así que voy con Shakur, aunque me duele el corazón. Espero que Cepeda lo noquee, porque ya quiero que se acabe esa farsa que es Shakur Stevenson, pero desafortunadamente Pero, a ver, Wiki, ¿pero tú en verdad crees que es una farsa? Digo, yo sé que no te gusta el estilo, pero tú sabes de boxeo. Y las habilidades físicas de Shakur Stevenson, digo, tú las has visto en otros boxeadores. No voy a decir que es la reencarnación de Pernell Whitaker, pero malo no es. Porque no lo es, porque sí tiene habilidades naturales, pero tiene una actitud pésima. Porque ese récord que tuvo por un rato de menos golpes tirados, o sea, eso es una inhabilidad de ser buen boxeador también, ¿me entiendes? O sea, eso no podemos ignorar como que no sucedió, ¿me entiendes? Claro que sucedió. Y eso te dice mucho también de él, ¿me entiendes? Es como cuando Rigondeaux hacía eso. De repente, o sea, dices, oye, si tienes el talento, úsalo. Si no lo usas, es como si no lo tuvieras, ¿me entiendes? Y sí, hemos visto destellos de brillanteza como cuando peleó contra Oscar Valdés, pero eso no es el de todas las peleas. Ese no es Shakur de todas las peleas. Generalmente tiene un ratito bueno y de repente he cruces y se ve dominante, pero mediocre, en mi opinión. O sea, dominante porque no deja al otro hacer, pero él tampoco hace mucho como para decir, wow, ¿me entiendes? Bueno, esta pelea se le debe de facilitar porque va a ser un estilo que viene sobre él y de alguna manera, pues, o sea, si no haces, no contragolpea, pues... Te voy a dejar un ejemplo de lo contrario, de alguien haciendo exactamente lo mismo, pero partiendo madre. Floyd Mayweather no te dejaba que le pegaras, era aburrido, pero te estaba partiendo en la madre toda la pelea. Toda la pelea te traía a pan y reata, y no te dejaba. Y este güey anda ahí haciéndole a Lolo. Es muy frustrante verlo porque sabes que tiene más, pero no lo quiere usar. Y por eso no me gusta y por eso para mí es lamentable. Ok, pero entonces gana Shakur por decisión, pierde, ¿qué pasa? Va a ganar Shakur. ¿Va a lucir o no va a lucir? No. Okay. No va a lucir. Yo voy con Shakur, yo creo que sí va a lucir en esta pelea. No creo que noquee al Camarón, me decepcionaría mucho el Camarón si lo noqueara a alguien como Shakur, pero tampoco descarto como que pudiese ser una super sorpresa, ¿no? Porque sí creo que tiene material para eso. Wiki Berlanga Shiraz. No sé, no tengo opinión de esa pelea, la verdad. ¿No los conoces o...? No, sí los conozco, pero no sé, o sea, no sé, así como dijo Montero igual, estoy en la misma, como que no sé. Pues te tienes que mojar con uno. Pues no tengo. No me voy a mojar con ninguno porque no, o sea, empate. Ese es no, ninguno de los dos me gusta. O sea, no siento que uno es favorito. O sea, si tuviera que escoger uno, o sea, ok, ¿quieres que escoja uno? Me voy por Shiraz. Porque lo que he visto de Berlanga no me gusta menos. Ahora, creo que tiene con qué, sí. Me tiene que demostrar en esta para que empiece a confiar en él de regreso. Porque lo que mostró con Canelo, no.
Bueno, yo ahí sí difiero, yo creo que es una pelea competitiva, digo, los dos nombres no son así que gasto puta, pudieron haber sido mucho mejor de lo que son, pero no es tarde todavía para que de aquí de los dos salga uno, o inclusive los dos, que fuera una buena pelea, gana uno, pierde otro, y ya el que gana pues va a otras cosas, y el que pierde pues va a otras, ¿no? Entonces yo sí también me voy a ir con Shiraz en esta pelea, creo yo que mucha gente se está yendo con Edgar Berlanga, a lo mejor, no, como dijo Montero, no es lo que pensábamos Shiraz, pero yo sí le voy a dar el beneficio de la duda de lo que fue el peso. Siento yo que definitivamente estaba ya muy absorbido en ese peso y hemos visto cosas buenas de él. Espero también lo de la mano que se la lastimó. Entonces, Montero digo, Berlanga no se va a ir a ningún lado, no le va a hacer una pelea apestosa, ahí va a estar, y el Shiraz también, entonces yo creo que gana Shiraz por decisión con Edgar Berlanga. Rápidamente aquí, mira, Jico Íñiguez dice, Chakal, veo varios cubanos que ya están casi llorando la próxima derrota de Morrell, que no se ha preparado bien, etcétera, etcétera. ¿Crees que Morrell quedó mal mentalmente después de Benavides? Yo no creo que haya quedado mal mentalmente, digo, no he visto nada de Morrell en su campamento, eso sí puede ser que a lo mejor el dinero que ya ganó con Benavides, y ya te la sabes cómo a veces son los caribeños que se tiran a la milonga, pero yo creo que al contrario, lejos de que Morrell haya demostrado, güey, que quedó mal, creo que Morrell demostró, güey, que tenía muchos huevos, a diferencia de muchos otros cubanos que cuando las cosas se les complican, pues deciden renunciar. Creo yo que peleó valientemente con Benavides, esta pelea que viene contra un rival que puede ser peligroso para él, pero yo quiero confiar que Morrell aprendió de la pelea con Benavides y vamos a ver un mejor Morrell. ¿Tienes alguna opinión acerca de esto? Pues es que viene de la derrota, pues entonces esto va a decir mucho de quién es Morrell. O sea, ahorita si se ponen a llorar antes o sea, se están quejando antes de pisar el nopal, ¿no? Sí. Pues hay que esperar, ¿no? Yo pienso que Morrell dejó buen sabor de boca. Yo sé que aquí todos esperaban que el vato iba a ganar. Yo les decía que no era el caso, pero a mí me dejó buen sabor de boca y siento que puede ser mejor boxeador en el futuro. Entonces, yo voy o sea, yo quiero que el tipo gane. Eso es lo que yo quiero. Se me hace que es un buen peleador que puede crear buen movimiento, ¿no? Bueno, entonces yo también quiero confiar en Morrell. Yo quiero pensar que lo que hizo con David Benavides de durar los 12 asaltos y al final tratar de sacar la victoria como pudo, a pesar de que no lo logró, habla de que Morrell pues simplemente a lo mejor agarró a Benavides un poquito verde y quizás con más peleas podamos ver una mejor versión. No voy a hacer ningún tipo de juicio precipitado, yo le voy a dar el beneficio de la duda y creo que va a ganar. Wiki, la última ya, en este viernes, Amanda Serrano contra Katie Taylor ahí en New York City. ¿Cómo ves esa pelea? Es el cierre de una trilogía. No entiendo para qué, ¿verdad? Pero porque para mí, o sea, aunque las peleas estuvieron las dos cerradas, para mí Katie Taylor las dos las ganó. Para mí, o sea, yo sé que hay mucha gente aquí que dice que no sé qué. Yo siento que les gana el corazón latino, porque yo viendo la pelea, yo viendo las dos peleas, yo no vi cómo sacar esas peleas a Amanda Serrano. Siempre que para mí. Yo también vi ganar a Katie Taylor, fíjate, las dos, pero sí veo cómo la gente pudo haber visto ganar a Serrano en las dos peleas. O sea, son de esas peleas que pudo haber, lo más justo hubiese sido un 1-1 para mí, lo más justo. Pero no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque yo siento que las dos peleas de la misma forma ganó Katie sacando más cuando se necesitaba sacar más. O sea, siempre con ella decías, va a ganar este round Serrano, la otra le metía como el nitro, ¿me entiendes? ¿Te acuerdas cuando le metías el nitro en los jueguitos de video? Que, esta vieja, ¿de dónde sacó eso? Y la verdad es que decías, no, es que no le puedo dar el round. O sea, si esta hizo buen round, la otra dijo, no, te voy a superar. Y la verdad es que no puedo, ¿me entiendes? Y creo que, o sea, y sí entiendo que la tercera pelea es la mejor pelea que puede ser en las peleas de mujeres, ¿no? Y eso está bien, porque es un gran evento, es una gran pelea, ¿me entiendes? O sea, yo la voy a ver. Sí, o sea, eso sí. No me sorprendería que en esta última, si fuera así como fue las primeras dos, se la den a Serrano y con justicia, porque para mí la primera pelea, yo estaba en la pelea de Oscar Valdés con Shakur Stevenson precisamente y la estaba viendo en el teléfono y yo le había metido dinero a Katie Taylor, ahí sí le metí dinero a ganar y yo la vi con ese amor de que, ay, ¿sabes qué? Y sin duda, Amanda Serrano le puso una friega en los primeros asaltos, güey, y de hecho en el cuarto, quinto, casi la noquea, nada más porque los rounds eran de 2
minutos, ¿me entiendes? Pero la cosa es, güey, de que eso no importa porque cada round es una pelea chiquita y después de ahí la otra remontó y para mí cerró mejor y terminó ganando la pelea. Ahora, en la segunda pelea yo sí pensaba que Amanda Serrano quizás no le iba a alcanzar para ganarle a Katie y todo lo contrario, me demostró que todavía estaba ahí, pero la Katie Taylor, pues con las cortadas, güey, los cabezazos que le metió, le abrió el ojo bien feo a la Amanda Serrano que podían haber parado la pelea y decidió pelear, no la pararon. Y eso le dio como que un handicap a la Taylor para sacarle en los últimos asaltos, ¿no? O sea, para mí, si alguien me dijera ahorita, yo la vi 2-0 favor de Amanda Serrano, no tengo nada que decir, güey. Yo creo que inclusive el 1-1 hubiera estado justo. Yo la vi 2-0 favor Katie Taylor y pues sí, estoy emocionado de esta tercera pelea. Sí, yo no estoy tan emocionado porque siento que ya una ganó, pero la voy a ver porque es una buena pelea, ¿no? Es una buena pelea, pero se me hace, es como la de ahora que van a hacer Fury Usyk 3. Te iba a preguntar de eso ahorita. O sea, ya ganó uno, o sea, entiendo, pero deja, si el Fury hace una racha de peleas que merezca, ok, pero ahorita, o sea, no, y esto también es como, ok, entiendo que hay gente que le gusta lo que hace Serrano y no va a haber nada que haga Taylor que les guste, ¿verdad? Entiendo eso, y es por eso que siento que hay gente que le dio las dos peleas a Serrano, pero yo siento que la realidad es otra y se están dejando ir por favorecer un estilo que realmente no es el que está ganando. Pero bueno. Bueno, ya no vamos a hablar ahorita de la cartelera de Manny Pacquiao ni de la de Usyk, porque obviamente eso es en 2 semanas y eso lo vamos a hacer allá en Londres cuando estemos juntos, Wiki. Pero pues gracias por estar aquí, gracias por los 2 episodios, creo que estuvieron muy padres. Gente, suscríbanse por favor, denle like, compartan y denle unas horitas al programa para que las traducciones salgan y el doblaje español, digo a inglés, no, a español, salga también. Espero que les guste y suscríbanse, comentarios, por favor, denle like y si tienen algún invitado por ahí que conozcan, que quieran que lo tengamos aquí, pues también pásenoslo por los comentarios. Así es que con eso dicho, se despide el Chakal desde cabina y el Wikichenko desde la de él, deseándoles una feliz semana. Adiós.